Bien, hoy vamos a hablar un poco acerca de la inspiración de las escrituras. ¿Está bien? Y en un mundo donde abundan las opiniones, la gran pregunta no es qué pensamos nosotros, sino quién tiene la autoridad para hablar con una verdad o con verdades absolutas. Y la Biblia se presenta no como un libro más, sino como la misma voz de Dios hablando a su pueblo o hablando en general al mundo, para todo aquel que pueda leer la palabra, que pueda leer la Biblia. La Biblia es absoluta desde el principio y al final de sus libros en todo lo que dice. Es absoluta en la verdad que está describiendo o en la verdad en la que se está expresando. La Biblia es el aliento mismo de Dios sobre a aquellos que Dios utilizó para poder dejar plasmada la idea, el pensamiento de Dios en un libro, inicialmente en distintos materiales, pero nos llega a nosotros en un libro que le llamamos la Biblia. Cuando la Escritura afirma que es inspirada, está diciendo que proviene directamente de Dios. Eso es lo que significa. Está bien, hay una palabra que ahora después vamos a analizar, que es inspiración, pero no es simplemente el resultado de una reflexión humana sobre lo divino, sino que es una revelación absoluta de Dios dada a los hombres. Dios no solo inspiró ideas en general sobre la mente del hombre, sino que lo que leemos es exactamente lo que Él quiso comunicar al hombre. La Biblia tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. La Biblia es verdaderamente palabra de Dios. Entonces no está sujeta, la Biblia no está sujeta a opiniones sueltas o opiniones propias, sino que nosotros estamos sujetos a ella. Yo no puedo evaluar la Biblia con respecto a lo que yo pienso y lo que la Biblia dice. Yo estoy evaluado o somos evaluados por ella. Yo no puedo juzgar en base a mi opinión o en base a mi conocimiento, en base a mi experiencia. Yo no puedo juzgar lo que dice la Biblia, sino que ella o la Biblia es la que me juzga a mí. La Biblia es la que me examina a mí. Por eso, estudiar la inspiración no es no es un simple o no es solamente un ejercicio académico como el que estamos haciendo ahora, sino que lo que estamos haciendo ahora es definir para nosotros si queremos oír las muchas voces con semiverdades o si vamos a rendirnos ante la voz de Dios. Y es esto lo que vamos a intentar hacer hoy, es intentar comprender lo más que se pueda en la definición, por así decirlo, de la palabra inspiración, pero a su vez el aceptar que la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, es eficaz en nuestras vidas. Porque si no sería un libro más, la Biblia, como tantos otros libros. Hay libros que contienen verdades, pero no todos los libros son en toda su escritura, son absolutos en la verdad que dicen. La Biblia es absoluta, desde el principio hasta el final, es absoluta en su verdad, en la verdad que está escrita. Amén. En el video decía eso, así que no hay un libro que tenga la Biblia que se contradiga, Sí, ni en muy el bien. Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Claro, eso es, la hermana está hablando acerca de la infalibilidad de las escrituras. Esto es correcto. Bien, vamos a entrar a clase para poder charlando un poco acerca de la inspiración. ¿Alguien leyó algo acerca de la inspiración? Sí, Si alguien, sí, lo más importante de todas las clases
es que puedan y es que podamos entender el concepto de cada una de las cosas. Es decir, hay gente que tiene memoria para poder recordar hasta oraciones completas y hay otras personas como yo que podemos retener el concepto de cada una de las cosas. Para mí lo más importante es entender el concepto, por ejemplo, de inspiración, no tanto la parte mecánica y verbal de lo que es la inspiración, palabra por palabra, sino lo importante, ya sea de la inspiración, ya sea de la infalibilidad, ya sea el canon de la Biblia, la inerrancia, bueno, cada una de estas palabras tiene una definición. Lo importante es que nosotros podamos aprender el concepto y ese concepto poder ir alimentándolo aún más con más conocimiento que podamos ir adquiriendo. Cuanto más conocimiento uno adquiera, más es el caudal del cual Dios puede tomar para después utilizarnos, por ejemplo, para poder dar, no sé, una pequeña reflexión en un grupo de varones, grupo de mujeres, jóvenes, niños. Es por eso que es tan importante el estudio de la palabra. A mayor conocimiento, mayor va a ser la iluminación en nuestras vidas, mayor va a ser la posibilidad que Dios pueda utilizarnos. Ahora, dicho esto, abro un pequeño paréntesis y digo que Dios puede utilizar a quien Él quiera, teniendo conocimiento Sí. o sin conocimiento alguno. Dios puede utilizarnos igual. A Dios no le hace falta que uno tenga conocimiento, pero si tenemos la posibilidad, como ahora, de estudiar de la palabra de Dios, entonces Dios utiliza todo cuanto estemos estudiando. ¿Sí? ¿Se entiende? Dios puede utilizar a quien Él quiera, a alguien que ni siquiera sepa leer. Dios lo puede utilizar. Pero si está en nuestras posibilidades estudiar, entonces yo no puedo ser tan fiaca para no estudiar cuando tengo la posibilidad. Entonces, a mayor conocimiento que yo tenga, mayor va a ser la utilidad que yo pueda dar o que pueda tener Dios en mí. El Señor Jesús, cuando habló del apóstol Pablo, dijo, este me es instrumento útil para llevar adelante una misión. ¿Por qué le era útil el apóstol Pablo? Por el caudal de conocimiento que él tenía, por el carácter que él tenía, por la interpretación que él le pudo dar al Antiguo Testamento, traerlo al tiempo en que él vivía, escribir libros y dar así, de esta forma, la interpretación correcta de muchos pasajes bíblicos y de muchos símbolos, figuras, tipologías del Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo se pudo explayar en libros enteros, y esto lo pudo hacer por el conocimiento que tenía. Entonces, el conocimiento es válido. No hay que despreciarlo, no hay que desvalorizarlo, pero también hay que decir que Dios puede utilizar a quien Él quiera sin conocimiento, pero si tengo la posibilidad de estudiar, tengo que estudiar. No tengo que dejar de lado el conocimiento. Y gloria a Dios que todos estamos en este lugar para poder estudiar. La Biblia es infalible desde el principio hasta el final de cada uno de los libros y hasta el final del libro de Apocalipsis, que no contiene errores. Eso es lo que significa. Aun cuando Dios, y esto es lo maravilloso, aun cuando Dios ha utilizado o utilizó personas imperfectas, falibles, vulnerables, con malas intenciones o con la intención de poder cambiar algo. Sin embargo, Dios los utilizó para darnos su palabra. La Biblia es en todos los aspectos completa y perfecta. Y ella es la que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que la palabra fue producida por el aliento creativo de Dios. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, no es una parte, no es fragmento, no es que se convierta en parte sí, en parte no, no. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra griega en este pasaje para inspirada o inspiración es teomnestos. En sus libros, en el PDF, tiene que estar. Es una palabra griega que después
esta palabra es muy probable que esté en el examen, que yo les pregunte qué significa tal palabra y ustedes tienen que saber qué significa. Yo les voy a dar opciones erradas y una opción que es la correcta y ustedes van a tener que tildar qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Está bien? ¿Qué es correcto en realidad? Entonces, la palabra griega es teoneustos, ¿sí? Difícil de pronunciar. Los griegos son difíciles en su escritura y en sus palabras. Eh, entonces, esto significa que proviene del aliento de Dios. La inspiración no tiene que ver con mis pensamientos y como que fue inspirada en mí, en el caudal de conocimiento que yo tengo, sino que fue el aliento de Dios. La escritura no es un producto del soplo divino dentro de los autores y el autor con sus capacidades, con sus propias capacidades, interpretó lo que Dios quería decir, sino que la inspiración tiene que ver con el exhalar de Dios. La inspiración tiene que ver con ese soplo, es como cuando la Biblia dice que Dios sopló dentro de Adán y fue un alma viviente. Bueno, el soplo trajo vida al cuerpo muerto de Adán, al cuerpo sin vida de Adán. Lo mismo es cuando Dios sopló sobre los autores de los libros o los escritores de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No tiene que ver con mis capacidades, aunque Dios utilice las capacidades. Entonces, inspirada por Dios, la palabra es inspirada por Dios, es el producto del aliento creativo de Dios dentro del hombre. En una palabra, lo que declara este pasaje de que toda la escritura es inspirada por Dios, fundamentalmente es simplemente que las escrituras son un producto divino, sin ninguna duda de que también eh, hay un aspecto humano, porque Dios utilizó al hombre, pero lo que el hombre no hizo fue poner de sus propios pensamientos dentro de las escrituras, sino que la parte humana de la Biblia tiene que ver porque Dios utilizó personas. Y eso se puede entender fácil, sino quién las escribió. ¿Quién escribió la Biblia? Los hombres, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. Eh, a ver, al ser inspirados por Dios, y ser los hombres útiles en las manos de Dios no significa o no le quita valor a las escrituras, no le quitan su divinidad a las escrituras. ¿Sí? No es, a ver, no es que porque el hombre fue útil en las manos de Dios pierde su valor espiritual la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios y es Dios mismo hablando, soplando el pensamiento propio de Dios dentro del hombre, y el hombre con sus capacidades fue y escribió lo que Dios quiso que escribiera. Entonces, eh, el aliento de Dios en las escrituras fue dado por el mismo Dios. Dios fue el que sopló de su aliento, exhaló dentro del hombre, insufló. Hay versiones que dice insufló. Dios sopló su vida, su inspiración dentro del hombre, y el hombre escribió lo que Dios le estaba transmitiendo. Ahora, la Biblia la escribieron hombres. Ahora, ¿esto le resta importancia? No. Ahora, si Dios hubiese escrito con su propia mano todos los libros de la Biblia, ¿sería más espiritual que esta Biblia que nosotros tenemos que la escribieron los hombres? No. Tiene el mismo valor, porque el hombre de sí mismo no puso nada en la Biblia. Y si Dios hubiese escrito con su propio puño y letra todos, y digo todos los libros de la Biblia, tendría el mismo valor que la Biblia que hoy en día nosotros tenemos. Porque tanto si Dios lo hubiese escrito como los libros que hoy en día tenemos, que lo escribieron los hombres, inspirados por Dios, tiene el mismo valor. Porque el hombre solo escribió
lo que Dios quería que él escribiera. De la misma forma en que Dios sopló el aliento de vida sobre Adán, también sopló sobre el hombre, sobre los escritores, su aliento. Y ese aliento, ese soplo en las escrituras, de las escrituras, llevó al hombre a escribir. Entonces, el verso de segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 21, vieron que dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese verso está diciendo que la profecía no nació simplemente de los hombres, sino que fue traída por voluntad de Dios, siendo nacidos, siendo traídos o traídos por el Espíritu Santo de Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios y el hombre, el profeta, el escritor, el salmista, nunca escribió de su propia voluntad, sino que la palabra de Dios fue traída al hombre. En ningún momento el hombre dijo, voy a escribir lo que yo quiero de sí mismo. No, sino que nació dentro del hombre lo que Dios quería que él pudiera transmitir y llegó a nosotros. Llegó a nosotros a través de distintos libros. El término utilizado aquí específicamente no debe ser confundido simplemente con una guianza, porque es mucho más profundo, con una dirección o el control, eh, sino es más bien lo que realmente significa es que el hombre fue cargado por el Espíritu Santo de Dios. El hombre fue cargado. Entonces, el hombre, al ser cargado, es como cuando uno levanta algo, vamos a decir, em, yo levanto una silla y la llevo a esa silla hasta un lugar, el lugar que yo quiero llevar la silla. Entonces, la silla se mueve por sí misma hasta un lugar, hasta una meta, hasta cierta distancia. No, sino que el poder de ir de un lugar al otro tiene que ver con aquel que está cargando, en este caso, una silla. Es lo mismo para poder entender la inspiración. Dios cargó al hombre, lo cargó y lo llevó hasta un punto, hasta una meta. Esa meta, ese punto tiene que ver con lo que Dios quería que el hombre pudiera escribir. Los hombres que hablaron por Dios son entonces declarados aquí haber sido tomados por el Espíritu Santo y traídos por el poder del Espíritu de Dios hacia una meta, hacia un lugar donde Dios los quería llevar. Y ellos, siendo inspirados, siendo cargados, hablaron bajo la operación del Espíritu Santo todas aquellas cosas del Espíritu de Dios. Y nunca jamás pensamientos propios, sino que todo lo que hablaron fue inspirado, fue supervisado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Está bien? ¿Se entendió esta Mm. parte de la inspiración? Sí, Perfecto. sí, Bien, vamos a hablar un poquito ahora, porque acá quiero aclarar algo. Ahora vamos a hablar acerca de un poco de la diferencia en tres palabras. Hay tres palabras que en esta parte de la teología son importantes. La primera es revelación, la segunda es inspiración y la tercera es iluminación. Las tres parecen iguales, pero en su término teológico son muy distintas. Son muy distintas. Y yo sé bien que a veces utilizamos expresiones que no lo hacemos, que no lo hacemos con maldad, ni lo hacemos tratando de romper el sentido o la verdad absoluta de cada una de estas palabras. Y a medida que lo vaya explicando, lo vamos a poder entender bien. Entonces vamos primero con revelación,
inspiración después e iluminación, que son tres palabras totalmente distintas y a veces las utilizamos y no digo que las utilicemos a propósito mal, pero a veces están mal implementadas dentro de algunas oraciones, porque n- nosotros, e incluso yo, a veces se me escapa. Y cuando me doy cuenta, la corrijo. A veces que decimos, el Señor me reveló tal cosa. ¿Vieron que a veces utilizamos esta expresión? El Señor me reveló en las Escrituras tal cosa. Bueno, ahora vamos a ver algo que vamos a, a darnos cuenta que la revelación es absoluta y ya fue dada por Dios. A medida que vayamos hablando, si alguien me quiere preguntar algo, o levanta la mano o abre el micrófono y lo podemos charlar. ¿Está bien? Y mientras tanto me da la posibilidad a mí de prepararme un matecito para poder aflojar un poco la garganta. Bien, vamos con la palabra revelación. La definición de revelación es ese acto de Dios por medio del cual Él comunica a la mente humana verdades que antes no conocía. Esa es la definición de revelación. Es el acto de Dios por medio del cual Él comunica a la mente humana verdades que antes no conocía, verdades que de ninguna otra manera podrían ser conocidas. Bien, me voy a detener acá. Me voy a detener acá un poquito. ¿Por qué digo que son verdades? La revelación son verdades absolutas que nunca antes el hombre las pudo entender. La- esto lo tenemos que aprender. Esto les va a servir a ustedes, me sirve a mí y va a servir. Cuando hablamos de revelación, wow, Un ejemplo, perdón, pastor, sí. puede ser cuando Dios habló a Moisés y le dijo que el faraón tenía el corazón duro y que no los iba a dejar salir. Bueno, esa es, sí, Dios hablando, sí, pero eso es una verdad que Dios le estaba comunicando a Moisés para que él no tuviera para que él supiera bien cómo iba a venir la mano, que se iba a poner media pesada el asunto. Y Dios le dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. De- y con esto no quiero entrar con respecto al endurecimiento del corazón de Faraón, porque hay un montón de interpretaciones, pero sí, es una verdad que Dios le estaba comunicando a Moisés, pero no me refiero a eso cuando estoy hablando de revelación. Cuando hablamos de la revelación de las Escrituras, miren, cuando hablamos acerca de la revelación de las Escrituras ya fueron reveladas, ¿sí? Toda la Escritura. Y lo que nuestra iglesia cree, nuestra institución considera, y, y y en general, las iglesias sanas lo que consideran con respecto a la revelación es que no hay una nueva revelación de las escrituras. Hay una sola revelación de las escrituras y ya fue dada. Y ya tenemos el Antiguo Testamento que fue revelado a los profetas y la del Nuevo Testamento que fue revelada a los apóstoles. Y la revelación de las escrituras ya se cerró. No hay una nueva revelación de las escrituras. No existe tal cosa. Porque si no, significaría que Dios en la palabra no dejó todo lo que Él quería dejarnos escrito para que nosotros pudiéramos estudiar o para que nosotros pudiéramos entender. Si hubiera una nueva revelación de las escrituras, significaría que a Dios le faltó algo para revelarnos. Y lo que la palabra nos enseña es que la iglesia se construyó sobre los cimientos de los profetas, y cuando habla de los profetas está encerrando todo el Antiguo Testamento y de la enseñanza de los apóstoles. Y ahí se cierra el canon de las Escrituras.
los profetas, tanto del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento, al cerrar el canon de las Escrituras, se cierra todo tipo de revelación nueva con respecto a las verdades absolutas de Dios para su pueblo. Ya no existen verdades que por ejemplo, si yo digo, el Señor me reveló tal cosa, yo no puedo decir eso, porque la revelación ya ha sido dada y el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento o el canon de la Biblia ya fue cerrado. Y yo entiendo bien que hay veces que no es que lo usamos maliciosamente, pero a veces decimos, el Señor me reveló. Cuando leemos la Biblia y, y hay una palabra específica ahí que yo digo, uy, mirá lo que el Señor me está revelando, ¿cómo no lo pude ver? Esa es una, no lo tome a mal, pero es una mala expresión. Eso tiene que ver con otra cosa, que ahora después lo vamos a ver bien. Tiene que ver con una iluminación, pero no con una revelación, porque Dios ya reveló toda su palabra. No hay una nueva revelación, no hay un nuevo libro que agregarle a la palabra del Señor, porque el Señor, todos los libros que Él quería que estén dentro de nuestra Biblia, ya han sido reunidos. Y en los distintos concilios no le doy veracidad a los concilios a lo largo de la historia de la cristiandad. Pero Dios utilizó los concilios, Dios supervisó cada uno de los concilios y los concilios cerraron el canon. El Espíritu Santo de Dios supervisó cada una de esas reuniones y el Espíritu Santo le dio forma al canon y no entran ni salen libros de los que ya están dentro de este canon cerrado. Si yo le agrego una palabra a la Biblia, en la clase que les pasé, cuando revisen el video, se van a dar cuenta que no le podemos agregar ni sacar nada a la palabra del Señor, porque el mismo Jesús dijo, todo lo que está escrito de mí, todo lo que se escribe de mí en los libros de la ley y encierra en los libros de la ley todo el Antiguo Testamento, todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Y no se le puede ni agregar ni sacar nada. Yo no le puedo agregar una nueva verdad absoluta de Dios a la palabra de Dios. No puedo, porque no es cierto. Ahora, sí existe, y ahora después lo vamos a ver, algo que se llama iluminación. Y ahora después lo vamos a Quería ver bien. preguntar eso, profesor, le quería preguntar eso. Sí, Perdona, a veces va rápido usted y voy anotando algunas cosas y quería preguntarle, vio que hay diferentes Biblias, bueno, en la misma Biblia, pero con distintas versiones. Y sí. yo me pongo a pensar en los escribas que no dejaban que haya una coma de más ni un acento y nada, digo, ¿cómo es el cambio, ¿no? de eso ahora y qué tiene que ver con la escritura. Bueno, bueno, gracias por la pregunta. Nos detenemos un ratito con respecto a las versiones. Dos cosas que digo acerca de las versiones. Una, hay algo muy bueno acerca de los escritos antiguos, es que hay veces que el escritor, el escriba, cuando hacía una revisión de un libro y se daba cuenta que una idea de lo que estaba escrito era difícil de entender, porque supongamos que ese libro, el libro de Isaías, se escribió 300 años de que este escriba naciera. Entonces, los términos que se escribían o las expresiones que había 300 años de que este escriba revisara el libro para ver si había que hacer un nuevo duplicado porque ya se estaba deteriorando, ya se estaba arruinando el material, él, por el caudal de conocimiento que tenía, a veces al margen del libro, se aclaraba bien lo que era un uso y costumbre del momento. Entonces, es por eso que en las versiones de hoy en día, el sentido de la verdad no cambia. El sentido de la verdad no cambia, es el mismo. Pero a veces las versiones nos ayudan
a poder interpretar un poco mejor lo que está escrito en sus originales. Porque a veces una palabra o varias palabras dentro de una oración, anoche, por ejemplo, yo tengo la costumbre todos los miércoles de que eh, los líderes prediquen. Yo no predico los miércoles, sino que predican los líderes de la iglesia. Y, ay, no me acuerdo cuál es. La hermana que predicó utilizó un texto que era muy lindo y dijo que teníamos que cuidar nuestros pensamientos porque de los pensamientos emanan la vida. Pero hay una versión que dice que tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque ellos determinan el rumbo de nuestra vida. Y eso es una traducción. Ahora, esa traducción me hace pensar a mí, el original Reina Valera 1960 dice que tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque de él emana o mana la vida, ¿sí? De él viene vida. La otra versión dice, cuidemos nuestros pensamientos porque ellos, los pensamientos, determinan el rumbo de nuestra vida. ¡Ay, caramba! Y anoche cuando lo leía, mientras ella iba predicando en distintas versiones el mismo texto, dije, qué bueno está esto. Mis pensamientos determinan el rumbo de mi vida. Bueno, es por eso, ¿cómo es que sacan estas distintas expresiones? A veces los escribas dejaban una aclaración al margen. La verdad sigue siendo la misma. Tengo la verdad absoluta de ese versículo es que tengo que cuidar mis pensamientos, porque mis pensamientos mana la vida que yo quiero llevar. Si mis pensamientos son de hablar mal de todo el mundo, la vida que voy a tener es una vida mala. La verdad es la misma, pero la otra traducción o la otra versión es como que abre un panorama un poquito más grande. Entonces, volvamos otra vez a la materia. Dos cosas. Una, bueno, nada, una sola cosa voy a decir, lo que ya dije. Y cerramos ahí. ¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar o decir algo más? Si no, seguimos adelante. Bien. Yo por Inspiras. ahora, Sí, sí. ¿Quién quiere? Sí, el único lugar donde habla de Hechos 8 de Felipe con eunuco, el eunuco sí. no sabía leer y escribir y fue convertido en un acto de fe. ¿Eso sería inspiración? ¿Cómo? No lo entendí bien la pregunta. ¿Sería un ejemplo de inspiración? Cuando uno lleva la palabra y el otro es convertido, como el eunuco nunca supo leer y escribir y leer la Biblia y fue convertido. Y la única parte que habla del eunuco es ahí. No se sabe si después siguió o no siguió el camino de Cristo, pero Sí, ¿cómo llegó a llevar la palabra a a él. esa persona? Bueno, él estaba Al leyendo, el eunuco. eunuco estaba leyendo el pasaje de Isaías 53. Entonces, no es que él no sabía leer. Él le dice, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me puede explicar? Porque para la cultura hebrea, ellos podían llegar a entender bien de quién estaba hablando, aunque hoy en día los judíos ese pasaje de Isaías 53 lo arrancan. Ellos no lo leen, porque es muy evidente que está hablando del Mesías y todo lo que habla ese pasaje 53 acerca del Mesías se cumplió en Cristo y es muy veraz. Es un relato muy exacto de lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Y en la sinagoga, el libro de Isaías no se lee el capítulo 53, se lo pasa por encima. Ahora, Solamente los judíos mesiánicos. solo los judíos mesiánicos. Ahora, yendo a la pregunta que usted me estaba haciendo, era bueno, Felipe le explica de qué estaba hablando el capítulo 53 y le dice, todo esto que está acá escrito se ha cumplido en Cristo Jesús. Y ahí el etíope entiende. Eso no tiene que ver con inspiración, sino que tiene que ver con que Felipe le está explicando lo que fue inspirado en Isaías, lo que fue revelado, porque Isaías fue 700 años antes de Cristo, ni sabía de Cristo, pero él, inspirado, Isaías,
por el Espíritu Santo de Dios, fue transportado, fue cargado, fue llevado, fue la palabra de Dios dentro de él, escribió lo que el Señor, lo que nuestro Dios quería dejar plasmado en un libro acerca de su Hijo, y Felipe después lo lee y comparte la verdad absoluta con el etíope. El etíope le dice, ¿y yo qué tengo que hacer ahora para poder ser salvo? Y Felipe le dice, lo único que tenés que hacer es aceptar a Cristo Jesús, e inmediatamente aceptó a Cristo y fue bautizado. Ahora, abro un pequeño paréntesis y digo, hay una iglesia etíope muy antigua, muy antigua. Y se considera que esa iglesia la abrió este etíope, que habla con Felipe, que habla con Felipe. Ahora, cierro el paréntesis y volvemos a nuestra materia. ¿Alguien quiere decir algo más? Y seguimos un poco hacia adelante con el concepto y la definición de estamos en revelación. Vamos con inspiración, a ver si podemos adelantar un poco. Bien, entonces, una cosa es la revelación, que es el acto por el cual Dios, por medio de su palabra, Él comunica esa verdad absoluta a la mente del hombre, y esa verdad el hombre antes no la conocía. ¿Está bien? Es el acto de Dios por medio del cual Él, Dios, comunica a la mente del hombre, a la mente humana, verdades que antes no conocía. Eso es revelación. Ahora, inspiración tiene que ver con la comunicación de la verdad. La revelación descubre, la inspiración, perdón, descubre nuevas verdades. Pero esas verdades tienen que ver con la inspiración de Dios, de las cosas que fueron reveladas. Dios le revela al hombre verdades que antes no conocía por medio de la inspiración. Y este hombre escribió y las dejó plasmadas en un libro. Todo lo que hay en la Biblia no fue fue directamente revelado al hombre por medio del accionar milagroso del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios dirigió e influyó a los escritores para que por medio de la inspiración fueran guardadas o guardados de todo error o de toda falsa doctrina. El Espíritu Santo de Dios dirigió a los escritores para que ellos no se desviaran de lo que el Espíritu los estaba guiando a que ellos escribieran. Y no hay error alguno. Todo lo que dice la Biblia es una verdad. La Biblia registra los hechos y las palabras de Dios del hombre, e incluso la Biblia registra hasta expresiones del diablo. ¿Algún pasaje que recuerden donde el diablo habla? ¿Alguno recuerda algún pasaje? Donde dice que vengo de rodear el mundo, Bien, el enemigo dice. bien. En Está Job. hablando en Job. Ese pasaje habla específicamente de Job. Bien, Sí, también en la tentación de Jesús. perfecto. En la tentación de Jesús, el Señor está hablando con el diablo viene a tentarlo y el Señor inmediatamente le responde con la misma palabra. Ese momento quedó registrado por medio de los escritores en los evangelios. Y el Espíritu Santo de Dios quiso que ese registro quedara guardado para nosotros. Para Amén. nosotros. Entonces, el libro de Job es un ejemplo. El libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, guarda registros de las palabras de los hombres. El centurión se presenta y le dice al Señor Jesús su necesidad. Habla, gente hablando, y el Espíritu Santo de Dios a los distintos
escritores de los evangelios, los llevó, los cargó para que dejaran plasmadas con total exactitud las palabras del Señor. Las palabras e incluso del mismo Satanás dejó guardada. Y no hay variación alguna. La verdad fue escrita tal cual como Dios, como el Espíritu Santo de Dios quiso que llegara. Ahora, ni Satanás, por supuesto, que ni Satanás, ni Job, ni los amigos de Job, ni la mujer de Dios, de Job, perdón, ni la mujer de Job, quiere decir que ellos, no quiere decir que Satanás fue inspirado por Dios para hablar, no quiere decir que los amigos de Job fueron inspirados por Dios para que vayan y le reprochen a Job y le dijeran, algo hiciste vos para estar sufriendo todas estas calamidades. El Espíritu Santo de Dios no inspiró a la mujer de Job y le dijo, ya, maldice a tu Dios y muérete. No fueron inspirados, pero sí el relato fue inspirado en la mente del hombre para que quedara guardado y llegara a nosotros. ¿Está bien? ¿Se puede entender lo que, por lo menos en este pedacito, acerca de la acotación de nuestras hermanas que hablaron acerca de Job y de la tentación? Todo el registro fue quedado, pero bueno, fue quedado por medio de la inspiración de Dios, porque Dios así quiso que quedara en las Escrituras. Aunque a veces, y ahora vamos a entrar un poquito acerca de la iluminación, a veces se confunde un poquito acerca de la... Perdón, Sí, perdón, profesor, una consulta. ¿Se sí. puede decir que en este caso, donde en el libro de Job se escribe lo que le dice la esposa de Job a él, que le dice maldice a tu Dios y muérete, se puede decir que ella fue inspirada por Satanás el diablo, ¿verdad? No, ¿O no? no, ¿No? no, no necesariamente fue inspirada por el diablo. Cuando uno se golpea el dedo gordo de un martillazo y se tapa la boca porque no quiere decir groserías, está siendo inspirado por Dios o por el Espíritu Santo de Dios, está siendo inspirado por el diablo cuando uno se tapa la boca para no decir una guarangada. No, simplemente a veces hay cosas dentro nuestro y yo creo que la mujer de Job, al verlo sufrir tanto, le dijo ya. ¿Para qué vas a seguir sufriendo? Si maldecís a tu Dios, tal vez tu Dios te quite de este sufrimiento. Ya, maldícelo y muere. No tiene que ver con una inspiración de Satanás. Tal vez tenga que ver con el mismo dolor de su mujer, viendo a su esposo sufrir, como dándole la posibilidad de decirle, es mejor que mueras antes de verte de esta forma. Recuerden que Job tenía una especie de lepra o de sarna, más que lepra, una sarna que le picaba, se rascaba con ladrillo se rascaba, se tiraba encima cenizas para que las cenizas pudieran apaciguar un poco la picazón que él tenía. Yo no creo que sea agradable el ver a un esposo o una esposa, a un hijo en tal sufrimiento. Lo que sí puedo decir es que eh, Pero es evidente más que tenía vale, un espíritu, es evidente que tenía un espíritu contrario a Dios. sí, sí, Y eso de sí, hecho, el enemigo también nos predica, ¿no? Y está en nosotros qué voz obedecer, la de Dios o la de él. sí, sí, eso sí es cierto, pero no inspirado por Satanás. Inspiración tiene que ver con algo que, hablando de Dios, algo que Dios pone dentro del corazón, de la mente del hombre, y el hombre no puede irse ni para la derecha ni para la izquierda. Si estamos hablando que Satanás inspiró a la mujer, quiere decir que Satanás se metió dentro del cuerpo, dentro de la mente, dentro del vocabulario de la mujer y llevó a decir cada una de las palabras que Satanás quería que él dijera y quedó plasmado en la Biblia. No puedo asegurarlo, pero no creo que eso haya sucedido. No creo porque la palabra de Dios no lo dice, pero para poder Satanás tener el control tan absoluto dentro de la mente de una persona, hay que romper demasiadas barreras espirituales, para que Satanás pueda, utilizando la palabra que usted utilizó, inspirar
dentro de la palabra, dentro de la mujer, algo que él quería que ella dijera. Es demasiado. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Ojo, yo corrijo esto o le doy el punto de vista, pero no, no está mal lo que dicen, ¿eh? Preguntar no está mal, ninguna pregunta está mal hecha. Tal vez los conceptos que podemos llegar a tener sean errados, pero no está mal que pregunten, ¿sí? No tengan miedo a preguntar. Tal vez yo soy medio efusivo en algunas cosas, pero no significa que yo quiera corregirlos y avergonzarlos, jamás, sino que comparto de la palabra y de acuerdo a lo que entendemos y comprendemos acerca de lo que estamos hablando, y en este caso es inspiración. Bien, ¿alguien más quería preguntar algo? Profe, ¿le puedo hacer una Sí, por pregunta? favor. Algo que se me ocurrió Sí, ahora. Por bueno, ejemplo, no sé si tiene algo que ver el tema del aborto. Esa persona que se le ocurrió pedir la ley del aborto que va contra los principios de Dios. ¿Eso que es una idea del hombre o del enemigo? ¿Cómo sería eso? ¿No es inspiración del no, enemigo? no es inspiración, pero sí es influencia. Tal vez lo que la hermana quiso decir es que fue influenciada, y ahí sí acepto la palabra, que fue influenciada por Satanás. Yo sí creo en eso. Sí creo en agentes externos a nosotros que tratan de influenciarnos todo el tiempo. La tele, internet, la mucha información que hoy en día hay. Sí creo que hay agentes externos a nosotros que Satanás bien puede utilizar para influenciarnos. Y sí creo que tanto el aborto como tantos otros movimientos que surgieron fueron motivados por Satanás, sí, sí. Fueron influenciados personas, pero también hay que saber que el hombre en su propia decadencia o cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el arruinamiento llegó a él, tanto en su parte moral como espiritual. Y el hombre llegó a ser un alma errante. El hombre es un alma errante desde el momento en que no está en Dios. Entonces, a Satanás mucho no le hace falta influenciar, aunque sí influencia, porque el hombre en sí mismo ya es pecador. Lo que nos cuesta a nosotros el resistirnos a las tentaciones, lo que nos cuesta a nosotros el ir a orar, lo que nos cuesta a nosotros el ir a la palabra, lo que nos cuesta a nosotros, si a nosotros nos cuesta que tenemos al Espíritu Santo de Dios, imagínese al mundo que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Satanás no se preocupa por aquellos que no vienen a la iglesia o que no le han entregado la vida a Cristo, porque ellos solitos ya se van solos, solitos están caminando hacia el infierno. Se preocupa por aquellos que están influenciados y que tienen la influencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso se preocupa. Ahora, cuando Dios dice, y tomo en referencia a lo que no me acuerdo qué hermana o hermano dijo acerca de que el Señor iba a endurecer el corazón de Faraón, lo que significa ese pasaje no es que Dios endureció el corazón, por eso es que sirven tanto las distintas traducciones. No es que Dios él rompió la voluntad de Faraón y dijo, de ahora en más voy a endurecer tu corazón. Aunque la palabra lo diga, hay traducciones y una mejor comprensión de ese pasaje sería, en teología se puede explicar algo así. El hombre es corrupto, el hombre está corrompido y el hombre, lejos de Dios, está enfrentado a Dios. Y hay una protección de Dios sobre toda su creación. Ahora, cuando Dios saca esa protección de aquellos que son su creación, el hombre en general, saca ese grado de protección que pone sobre aquellos que no le han rendido su vida a él, su corazón se endurece aún más. ¿Se entiende? ¿Se entiende este concepto de endurecimiento del corazón? Todo el mundo, lejos de Dios, está enfrentado a Dios. Está enfrentado a Dios. Pero aún sobre ese que se enfrenta a Dios porque no le ha entregado su corazón, Dios pone protección. Dios pone un grado de protección. Cuando Dios saca ese grado de protección, ahí el hombre, su corazón, se endurece aún más. ¿Se entiende este concepto?
¿sí? Entonces, ¿por qué dije esto? Ah, por Es las la historia de influencias. los reyes, y ahí se manifiesta la batalla espiritual. La historia de Jezabel, que viene transmitido por los padres y todo, y después Talía, como influencia en el hijo. Ahí está bien en realidad la Biblia habla de la batalla espiritual que tenemos. Nosotros tenemos una batalla espiritual, Sí, pero nosotros tenemos la opción y somos conscientes del mal que estamos haciendo. sí. Imagínense si nosotros tenemos la opción por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es como un semáforo, prende la luz roja rápido cuando estamos en contacto con Él. Nos prende la luz rápido, ¿qué hora es? Y nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas. Pero hay mentes, como dice la palabra, mentes cauterizadas. Significa que está tan quemada esa mente. ¿Vieron cuando uno se quema una parte del cuerpo que cuando se la quema ya no es como que esa parte de mi brazo está sin vida? Me pellizco y no me duele. Es como el codo. Me pellizco el codo y no duele. ¿Vieron que no duele? Bueno, no sé por qué. Será porque me caí tantas veces y me raspé tantas veces que se me hicieron tantas cáscaras que no me duele. Bueno, el corazón cauterizado significa que ha pecado tanto, ha roto tantas barreras espirituales, tantas barreras morales, que es muy que se cerró. difícil. Se cerró a la palabra de Dios. Es muy difícil, salvo solo por medio de la acción del Espíritu Santo de Dios, ese corazón de piedra se puede romper, porque la palabra de Dios es martillo que rompe la piedra. Bueno, volvamos, porque falta un montón de hablar. Vamos ahora con, ¿se entendió este concepto entonces de revelación e inspiración? Igual vamos a seguir trabajando sobre la inspiración. Bueno, Pero está bueno, profesor, que hablemos así, porque va para mí, ¿no? Yo lo digo por sí. mí. Es como que no, usted va muy rápido y no me deja poder tomar, anotar en mi cuadernillo. Así que está bueno esto Bueno, que pregunten porque es está como que bien. lo entiendo Yo mejor. quisiera continuar, profe, porque pierdo el hilo. Me Sí. cuesta después concentrarme, por Bien, favor. hagamos una cosa. Todo lo que yo hablo está en el PDF. Si alguien Ok, se pierde en el relato, vaya al PDF, que en el PDF, palabras más, palabras menos, está. Ahí Vamos por está. la página 50 para decirle a los hermanos. Perfecto. Yo no sé por qué página vamos, pero les aseguro que estamos ahí. Estamos ahí. Bien, Llama la inspiración de la sí, perfecto. Ahora, escritura. Me vamos con interesa. la iluminación. La iluminación es muy distinta, la iluminación es muy distinta a lo que es la revelación. La iluminación es muy distinta a revelación e inspiración. ¿Por qué? Ahora, la iluminación, y ahora lo vamos a poder entender mejor, la iluminación tiene que ver con la palabra revelada, la Biblia es la palabra revelada e inspirada. La Biblia es la palabra revelada, ese acto de Dios divino que inspiró al hombre, le inspiró, le reveló una verdad que ese hombre nunca antes había conocido y la dejó plasmada en la Biblia. Ahora, cuando yo leo un pasaje bíblico que muchas veces ya lo he leído, pero por la situación en la que estoy viviendo yo ahora, ese pasaje cobra vida, una vida distinta. Para mí es, y ahí es donde a veces utilizamos la palabra revelación. Mirá, se me está revelando la palabra. Yo entiendo bien que no hay mala intención en lo que estamos diciendo, sino, pero ese acto de Dios en nosotros no tiene que ver con una revelación ni con una inspiración, tiene que ver con la iluminación. Dios me está iluminando lo que ya fue inspirado, lo que ya fue revelado en la palabra. Yo puedo leer 1000 veces Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Pero toma vida para mí. Cuando yo estoy pasando un momento de necesidad y voy a la palabra y ella me habla y me dice, Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Y ahí es donde la iluminación viene a mi corazón. Y yo digo, ¿cómo no lo pude comprender
antes, si tantas veces lo leí? Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Ahora, ¿se entiende el concepto de iluminación? La palabra inspirada, revelada, ya fue dada al hombre a través de la escritura, a través de la Biblia. Pero la iluminación es distinto, porque yo voy a la palabra y ella me habla a mí, y ahí se efectúa el acto de Dios, del Espíritu Santo de Dios en mí, en iluminarme la mente, el espíritu, para que yo pueda comprender lo que estoy leyendo. Tal vez en otro momento, el mismo pasaje yo lo leí y lo comprendí y le di una aplicación distinta a la que ahora le estoy dando, porque el momento en que estaba viviendo en otro tiempo era distinto. Pero ahora que estoy pasando un momento de necesidad, nada me va a faltar. Las escrituras me dicen, Jehová es tu pastor, asegúrate primero que Jehová sea tu pastor y después Él de una u otra forma te va a proveer. Eso es iluminación. Ahora, la iluminación también es progresiva. La iluminación también es progresiva. ¿Se entendió el primer concepto de iluminación? Cuando yo voy a la palabra y ella se me ilumina a mí. La revelación ya ha sido dada a través de los Sí, profetas, a través de los profetas, a través de los distintos escritores. La inspiración ya se les fue dado a ellos. Ahora la iluminación me es dada a mí ahora para poder comprender y para que ese pasaje que tantas veces leí, wow, tiene vida, una vida distinta. Eso es iluminación. Se me ilumina la mente en un pasaje que leí tantas veces. Ahora, la iluminación como segundo o grado de diferencia o segunda diferencia en la iluminación es que la iluminación admite graduación. Significa que la iluminación también puede ser progresiva. Y tomemos un ejemplo simple. Ustedes que están en primer año, la iluminación en la palabra va a ser muy distinta la que tienen ahora que la que van a tener dentro de 4 años, por el caudal de conocimiento que van a tener. A mayor conocimiento, mayor es la iluminación de las escrituras para mi vida. A mayor conocimiento, mayor es la iluminación. Y vuelvo otra vez a decir lo mismo. Dios te puede iluminar lo que sea de las escrituras, porque Dios lo puede hacer si Él quiere. Pero si no lo hace, está en mí la responsabilidad de estudiar. Entonces, al estudiar y cuanto más lea, cuanto más libros lea, cuanto más yo pueda estudiar, más grande va a ser la iluminación de la palabra para mí. Para mí. Entonces, la iluminación admite graduación, es progresiva. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos tomar. La Biblia dice que los profetas indagaban acerca del tiempo y las razones en el que el Mesías iba a nacer. Y ellos no podían entenderlo. ¿Por qué? Miren esto. Ellos tenían inspiración, los profetas, porque escribieron, fueron inspirados por Dios y tuvieron revelación, porque fueron inspirados por Dios, tuvieron la revelación de esa verdad absoluta que antes ellos no tenían ni comprendían y la dejaron plasmada en un libro, pero la iluminación no era para ellos, no fue para ellos. No podían entender el tiempo en el que el Mesías nació. Y en el tiempo en el que el Mesías nació, habían escribas, habían fariseos, habían doctores de la ley, pero para ellos no fue la iluminación. No pudieron entender el tiempo que estaban viviendo. En el tiempo de los apóstoles, la predicación era, no importa lo que tengas que sufrir acá en la tierra, el Señor viene pronto. Ya han pasado 2000 años. Tan pronto no iba a venir el Señor. Pero para ellos tampoco era la iluminación del tiempo en el que el Señor iba a venir. Sin embargo, ellos escribieron y los escritores tenían la seguridad, la certeza de que el Señor venía y llegó a nosotros con esta advertencia. Tu corazón tiene que estar listo.
por si viene esta misma noche a buscarnos. El Señor viene pronto, aunque esa graduación era muy distinta a la que nosotros hoy en día tenemos con respecto a la iluminación de los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se acercan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iluminación admite graduación. Entonces, los profetas indagaban el tiempo. Sí, hermana, cuando Daniel indagaba los libros para poder determinar cuánto tiempo, cuántos años acerca de, creo que, ¿cómo me escribió, hermana? Acerca del tiempo del fin. Bueno, Daniel también indagaba acerca del tiempo de la profecía del cautiverio y porque no tenía bien en claro, indagó en las escrituras. Bien, creo que eso se estaba refiriendo a la hermana que escribió en el chat. Bien, ahora, vamos a ver un punto de vista acerca de la inspiración liberal. El punto de vista de la teología liberal está expresado particularmente en la declaración de que la Biblia contiene la palabra de Dios. Esto significa que también contiene una mezcla de verdades o mezcla de hombres. Esto es lo que piensa, este es un punto de la perspectiva de la inspiración liberal, ¿sí? Esta es una definición en teología, perspectivas liberales de inspiración. Así es como se denomina esto. Y dicen los teólogos que la Biblia contiene la palabra de Dios, que contiene la palabra de Dios. Y esto sugiere que también contiene otras verdades o otras palabras de hombres. Su posición puede ser expuesta, esta suposición de que contiene de una forma que significa que hay otras verdades también puestas en la Biblia, al contener la palabra de Dios. No, este punto de vista liberal no dice que la Biblia es toda la palabra de Dios, sino que dice que contiene la palabra del lugar. Significa que de lugar en lugar dentro del libro eh, se encuentran revelaciones de Dios que Dios dio a los hombres, hombres piadosos, hombres inspirados por Él, pero que contiene de lugar en lugar, de vez en cuando dentro de los libros, contiene verdades de Dios. Ahora, la Biblia es un tipo, contiene las verdades absolutas de Dios. Por supuesto, la Biblia contiene historias, pero estas historias no son simples historias fuera de una verdad absoluta. La Biblia contiene verdades absolutas y todo lo que cuenta la Biblia es verdad. Tal vez aún no se han encontrado ciudades que nombra la Biblia, pero es porque no se han encontrado. Y porque no se hayan encontrado no significa que no sea verdad lo que la Biblia describe. Y este punto de vista liberal dice que la Biblia es un tipo de álbum religioso, compuesto por historias, por leyendas, por genealogías y poemas de amor que han sido reunidos o clasificados, organizados y reorganizados sin ninguna consideración de perfección o cronología literaria. Lo peligroso de este punto de vista de los teólogos liberales, lo peligroso es que pone en manos del finito hombre débil, vulnerable, falible, eh, hombre con intenciones perversas, el poder determinar qué y cuándo Dios ha hablado. Ese es el problema de este punto de vista liberal. Que si la Biblia contiene de vez en cuando la verdad de Dios, estamos dando o estamos poniendo en las manos del hombre la posibilidad de escribir cosas propias, de su propio pensamiento. Entonces, de esta manera le otorgamos al hombre poder sobre la verdad infinita de Dios. Y eso es incorrecto. Pero ustedes tienen que saberlo. Ese es el punto de vista teológico liberal. ¿Sí?
Ellos dicen Ahí que estaría la parte liberal cuando los monjes hicieron su propia Biblia, que em, contrapone, que dice que hay una Biblia satánica no, también. no, a Pero en ver, realidad ahí habla que el hombre enseñaría de escribir lo que él quiere. el Eso hombre que puede sería algo escribir, en sí, parte. el hombre puede escribir lo que él quiera. Si Sería ellos, como los mormones, por ejemplo, también. claro, los mormones creen que ellos Los testigos tienen de la Jehová. verdad absoluta de Dios eh, en su libro. Pero ellos le sacaron cosas a nuestra Biblia, a la palabra de Dios. Entonces están en sus manos está el determinar qué es verdad y qué es mentira. Y esto es imposible, esto no puede ser así. La verdad de Dios es absoluta y no puede ser mezclada con verdades del hombre. Ahora, vamos con el punto de vista de perspectiva neortodoxa de inspiración. ¿Está bien? Otro punto de vista más. Y estas pueden ser resumidas en la declaración que dice que la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Que la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Ahora, si la Biblia se convierte en la palabra de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Que la Biblia se convierte cuando el hombre se encuentra personalmente con Dios. Entonces, la Biblia, ahí, recién ahí, se convierte en palabra de Dios. Mientras que el hombre no se encuentra con Dios, la Biblia no está siendo palabra de Dios, sino que es simplemente un relato. Entonces, pero la Biblia se convierte en la palabra de Dios la Biblia no se convierte en la palabra de Dios cuando el hombre elige ir a Dios. La Biblia es Biblia y es palabra de Dios, quiera el hombre acercarse a él o no. Pero este punto de vista no sé cuánto, neortodoxo, de inspiración, dice que la Biblia se convierte en la palabra de Dios a través de un encuentro personal de Dios con el hombre en un acto de revelación. En esta experiencia existencial, en este encuentro del hombre con Dios, ahí, recién ahí, esa masa insignificante de la hoja suelta de la Biblia toma vida para hablarle concretamente y significativamente al hombre. En ese momento, la Biblia se convierte en palabra de Dios. Es como que se transforma para este hombre en la palabra de Dios. Y esto no es así. La palabra de Dios es toda una verdad. No es que contiene la palabra de Dios, no es que se convierte en palabra de Dios. ¿Está bien? Ahora vamos a Sí, ver otro ese sería el punto. surgimiento de la iglesia ortodoxa. Ese es el surgimiento de la Iglesia Ortodoxa. Ellos dicen que la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Sí, Cuando, aclaremos bueno, que hay gente que no sabe, pero en realidad la Iglesia Católica ha tomado dominio de todos los cargos monárquicos y de la Iglesia, y en ese momento el Enrique VIII se quería divorciar para casarse nuevamente, y como se contrapuso la Iglesia Católica, fundó su propia iglesia, su sí, propia Biblia, es que así. hasta el día de hoy está en Córdoba, en el Bolsón, Sí, creo. no sé, ¿en el Bolsón está? Sí, yo tuve una compañera en un nocturno que trabajé y se Bueno, casó en una iglesia ortodoxa. Y me sí, conta que estaba en el bolso. bueno, ellos son a ver, por la corrupción de la iglesia. Antes había una sola iglesia, que era la iglesia cristiana, católica, como nosotros, pero bueno, a partir de Martín Lutero existe esta separación y somos los protestantes, que dentro del protestante hay varias ramas también, y la iglesia católica, católica, apostólica y romana. Esa es la gran diferencia. Bien, ahora vamos con el punto de vista desmitificadora.
Esto es de sacarlo. Ellos dicen que la Biblia eh, tiene que ser despojada del mito religioso. Para poder llegar al verdadero significado del amor de Dios dado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, uno tiene que sacarlo de ese lugar de mito, de religión. Uno debe mirar a través y más allá del registro histórico, con todo su mito y error, hacia lo superhistórico. Es una cosa rarísima. Ellos lo quieren desmistificar, quieren sacar el grado divino de las escrituras para poder entenderlo. Entonces, eh, hacer eso es muy difícil, porque yo no puedo sacarle el grado divino a la Biblia para poder entender el acto de amor en mi propia comprensión de qué es el amor en el acto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De aquí que la Biblia se convierte en una revelación cuando, por la correcta interpretación absoluta del hombre, está la Biblia despojada del mito religioso. Uno es confrontado con el amor absoluto presentado en ese momento viendo en la cruz del Calvario. Ahora, esto es imposible. Estos hombres se rehúsan a creer que Dios hizo el milagro de darnos por inspiración una Biblia infalible. Infalible. No puedo sacarle el lado divino a la Biblia. Simplemente porque Dios utilizó al hombre para ser escrita. ¿Sí? Entonces, ellos tratan de desmistificar, de sacar la Biblia, el mito, aunque la Biblia no contiene, no es un mito la Biblia, pero ellos tratan de sacarle la parte divina a la Biblia para poder entender el acto de Dios por medio de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Esto es imposible. No se puede hacer eso. No puedo decir que porque la Biblia la escribieron hombres, ahora la Biblia pierde su grado de deidad. No, la Biblia convive con la deidad, con la naturaleza de Dios y con la naturaleza del hombre. Pero el Espíritu Santo de Dios, volvemos a lo mismo, cargó, supervisó cada una de las palabras que el hombre iba a escribir y no le dio lugar alguno al error, sino que todo el tiempo el Espíritu Santo de Dios estaba mirando lo que el hombre iba a escribir y diciendo que sí y que no, utilizando al hombre, por supuesto, las capacidades que tenía. Pero la Biblia es inspirada por Dios. Toda ella es inspirada por Dios. No importa si los neoortodoxos afirman que la Biblia se convierte en la palabra de Dios en un momento existencial del hombre cuando el hombre se encuentra con Dios, o que de vez en cuando, en parte, la Biblia contiene verdades de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Bien, vamos ahora un poco con la perspectiva conservadoras. ¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, entonces, con la parte conservadora, la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, dentro de la escuela de los conservadores hay una diferencia de opinión respecto a lo que involucra la inspiración. Y acá hay varios puntos de vista, y voy a dar después el punto de vista que nuestra institución cree. Pero bueno, vamos con los distintos puntos de teoría acerca de la inspiración. Siempre hablando de inspiración. Y hay una inspiración, hay una teoría de inspiración de dictado verbal. Esta teoría expone que cada palabra, aún la puntuación, es dictada por Dios. Es como si fuera que alguien se sienta en un escritorio, llama al secretario o secretaria y le dice, bueno, vas a escribir lo que yo te voy a decir ahora. ¿Sí? Eso es dictado.
Y eso es lo que esta teoría de dictado verbal afirma, de que Dios le dictó al hombre, en la mente del hombre, palabra, coma, todo exacto como él quería. Bueno, a esto se le llama inspiración mecánica o dictado verbal. Le puedo hacer una consulta, profesor, porque he Sí. visto tipo documentales así como que se creen que Dios se llevó como en el tiempo a Moisés, como en una, eso es lo que creen, como que están en otra esfera de tiempo y le dicta toda esa palabra a Moisés y después acá es como no sé cuántos días eran bien lo que, que Dios le decía a Moisés, pero bueno, ellos creían, yo en ese documental vi como que, no sé si eran 30 días, en realidad habían sido 100 en esa esfera, como esa interfaz eh, del tiempo, ¿no? Como que Dios manejaba esas, no sé si me sé explicar. Eh, No logro entender qué es lo que me está preguntando. Lo que sí yo puedo estoy, decir acerca sí. de, por ejemplo, sí hay partes, por ejemplo, de la Biblia donde el Señor le dictó, por ejemplo, el decálogo, lo que nosotros le llamamos el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Son las tablas de la ley. ¿Sí? ¿Recuerdan los mandamientos? Es el decálogo, son las tablas de la ley. Primero, Dios escribió con su propia mano la ley. Todos los mandamientos lo escribió Dios. Después le dijo Dios a Moisés, ahora escribe tú. Y Dios le dictó. En esa parte sí fue como un dictado, pero no toda la inspiración de Dios no es que le dijo al hombre palabra por palabra todo lo que tenía que escribir. Pero recuerden esto, la teoría de dictado verbal dice que Dios le dictó palabra, coma, punto, todo como lo que el hombre tenía que hacer. ¿Está bien? La gran debilidad de esta teoría es que elimina toda la posibilidad de que el hombre pudiera expresarse eh, con su propio lenguaje. Por ejemplo, si Dios le hubiese dictado palabra por palabra a todos los escritores de la Biblia sería de un solo género literario. Tendría una sola forma de escritura. Pero como Dios utilizó el caudal de conocimiento que tenía cada uno de los escritores, es por eso que hay libros que son poéticos, hay libros de historia, hay libros de profecía. ¿Por qué estos distintos géneros dentro de la Biblia? Porque Dios inspiró al hombre, pero utilizó lo que el hombre tenía en sí mismo. Es por eso que había dentro de los escritores, como ya lo hemos visto en otras materias, en otra clase, que hubieron distintos hombres con distinto caudal de conocimiento. Habían pastores de ovejas, habían reyes, habían el gran filósofo y sabio Salomón tenía una forma de escribir. Ahora, Samuel tenía otra forma de escribir. Esdras tenía otra forma de escribir. Entonces, quiere decir que no fue dictado verbal la inspiración. ¿Está bien? Ahora, la teoría del dictado verbal dice que fue palabra por palabra, coma con coma. Dios le fue dictando como quien le dicta una carta a un secretario. Eso es lo que dice la teoría del dictado verbal. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto de dictado verbal? Dios le dijo palabra por palabra, puntuación por puntuación, coma, punto, acá viene punto y aparte. No fue así, pero eso es lo que dice la teoría del dictado verbal, que Dios le dictó palabra por palabra. Vamos a hacer un pequeño corte, pequeño, es y 21, 5 minutos y 26, volvemos. ¿Está bien? 5 minutos nada más, Bueno, ¿eh?
Volvemos enseguida. Bien, volvemos. Vamos con nuestros dos últimos puntos de vista, dos puntos de vista finales, y ya llegamos a nuestra parte final de la clase de hoy. Nos quedan solo dos puntitos y ya terminamos. A ver si llegamos a tiempo. Bien,
Nos falta el punto de vista verbal y de inspiración plenaria, y también nos falta la teoría del concepto inspirado. ¿Qué es la teoría del concepto inspirado? Es un esfuerzo por compensar los peligros de la teoría que vimos recién, que está muy entremezclado con la del dictado verbal. Algunos conservadores han adoptado la idea de que Dios dio los pensamientos a hombres elegidos y los dejó a ellos que registraran esos pensamientos en sus propias palabras. Ahora, parte de eso es verdad, parte de eso sí es verdad, pero ¿por qué es que por qué es que está esta teoría del concepto de inspiración? Porque tratan de tomar la humanidad de la Biblia, la parte humana de la Biblia. La Biblia tiene una parte humana, que es el mismo hombre que fue inspirado por Dios, es el medio por el cual Dios utilizó para escribir. Este concepto habla de esto, de que la Biblia tiene una parte humana, pero la parte humana del hombre es simplemente que fue un agente útil en las manos de Dios para poder escribir las verdades de Dios. Pero el hombre no dejó nada de sí mismo dentro de sus conceptos, no dejó nada plasmado en las escrituras. Esta teoría del concepto inspirado explica la humanidad de la Biblia, pero debilita mucho la parte divina de la Biblia. Es como que al reconocer que hay una parte humana, no podemos negarla. Porque ¿quién escribió la Biblia? Un hombre. Pero, ¿qué es lo que decimos nosotros? Inspirado por Dios, llevado por Dios, cargado por Dios, lo llevó hasta un lugar determinado. El hombre no podía llegar a ese lugar por sus propios medios. Dios lo cargó, el Espíritu Santo de Dios cargó de conocimiento al hombre y lo llevó al lugar donde Dios quería que el hombre estuviera y pudiera dejar plasmado en palabras lo que él quería. Ahora, debilita esta teoría, este concepto de inspiración, de inspirado, debilita la parte divina de la Biblia, porque pone en relevancia en un lugar que no le corresponde al hombre de importancia y disminuye la divinidad de la Biblia. Esto se llama inspiración dinámica. Ahora, es una simple teoría de concepto inspirado. ¿Está bien? Vamos ahora, sí, al punto, y tenemos media horita, genial. Podemos charlar un poco acerca de esto, del punto de vista verbal y de inspiración plenaria. Esto es lo que cree nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que significa este punto de vista que nuestra iglesia acepta y que sostiene? Es que todas las palabras escritas son inspiradas por Dios, así como dice el libro de Timoteo 3:16. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. Verbal, ¿qué significa? ¿Por qué es que es un punto de vista verbal? Significa palabras, las palabras. Plenaria significa lleno o completo. ¿Está bien? Entonces, el punto de vista verbal y de inspiración plenaria significa que todas las palabras están completas en la Biblia. Toda la Biblia, todas las palabras son de Dios. De esta manera se sostiene que las palabras mismas y todas ellas son inspiradas por Dios. Son inspiradas por Dios. Dios dio completa expresión a sus pensamientos en las palabras del registro bíblico. El guión, o de las escrituras, o todo lo escrito en las escrituras, es la selección de las palabras de Dios, usadas dentro de la personalidad y complejo cultural, religioso, político de los escritores. El Señor guió la mente del hombre para que el hombre, dentro de esa cultura
en la que él estaba viviendo, dentro de su personalidad, pudiera escribir ni más ni menos las palabras que el Señor quería que dejara en las Escrituras. Entonces, él guió la misma selección de palabras usadas dentro de la personalidad y complejo cultural, político, religioso, económico de cada uno de los escritores. De tal forma y de manera, sin lugar a duda, al error, la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Es infalible, es inerrante, pero con palabras de hombres. ¿Por qué en palabras de hombres? Porque Dios utilizó a hombres. Y con sus personalidades y dentro de sus contextos, Dios tomó a un hombre, a un rey, y dentro de su personalidad, dentro de la sabiduría, y vamos a tomar, por ejemplo, Salomón, que escribió parte de la Biblia, tomó todo el conocimiento, el caudal de conocimiento de Salomón, tomó su personalidad y la utilizó para dejar plasmada la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Pero ninguna de las palabras de los hombres quedaron plasmada en la palabra de Dios. Ningún pensamiento propio del hombre, ninguna palabra propia del hombre quedó guardada, registrada en la palabra de Dios, si no fue por medio del permiso y la supervisión del Espíritu Santo de Dios. El significado de inspiración verbal significa que la influencia divina que acompañaba a los escritores o sagrados escritores en lo que escribían, no importa del tipo que haya sido la escritura, o de la expresión y de los pensamientos que ellos tenían, o incluso hasta del mismo idioma, porque la Biblia se escribió en varios idiomas, todo fue producto y resultado del Espíritu Santo de Dios. Todo, todo, todo fue el resultado de la inspiración de Dios. Dios transmitió con exactitud infalible cada una de sus palabras, con los pensamientos de Dios mismo revelados al hombre. Este hombre, inspirado por Dios, con los pensamientos revelados de esas verdades absolutas que si no eran inspiradas por Dios, jamás hubiese el hombre podido imaginar tal revelación. Siendo inspirado por Dios, Dios le dio esa revelación absoluta de una verdad, el hombre con su propio caudal de conocimiento pudo plasmar la verdad absoluta de Dios. Inspiración, entonces, es el proceso por el cual hombres movidos por el Espíritu de Dios produjeron escrituras espirituales inspiradas por Dios. Amén. ¿Se entendió este concepto? ¿Esta parte de la inspiración? Bien. Ahora, quiero decirles, quiero darles la oportunidad de preguntar algo acerca de lo que estamos charlando, algo de lo que estamos viendo ahora. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se entendió lo que es el punto de vista verbal y de inspiración plenaria? Esto es lo que cree Sí, nuestra iglesia. Sí, pastor, se entendió bien. Perfecto. Bueno, si se entendió bien, sepan que esto va a estar dentro del examen. Va a estar seguro dentro del examen. No recuerdo de memoria todas las preguntas, pero es muy probable que esté dentro de qué es inspiración verbal y plenaria. Yo le voy a dar una definición y ustedes van a tener que tachar la opción correcta dentro del examen. Bien. ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, es increíble, pero el proceso de inspiración a lo Pastor, largo... Sí,
Sí, a mí no me quedó claro las perspectivas inspiradoras conservadoras, porque después fue como una explicación que dio de todo un poquito y se me mezclaron. No entendí muy bien. El punto de vista de la conservadora, pero ¿cuál? ¿De la ortodoxa o de la parte que había que desmistificar, que había que sacar el mito? Las diferencias de opiniones, sí. Bien. A ver, los liberales, ¿qué consideran? Que la palabra de Dios, que en la Biblia hay partes que contiene la palabra de Dios, ¿sí? Hay partes que contiene verdades absolutas de Dios, queriendo decir que hay otras partes que no, ¿sí? Otro punto de vista, el ortodoxo, dice que la Biblia se convierte en palabra de Dios cuando el hombre se encuentra con Dios. Y ahí la palabra es revelada como la verdad absoluta de Dios. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Espero haber respondido a la hermana. Bien. Dicho esto, hemos terminado nuestra clase. Gracias por participar. Gracias por preguntar. No piense que el preguntar me va a molestar.